Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Vilchis. Estamos en el segundo video de Aprendiendo Programación en Python. Por definición, una variable. ¿Qué es una variable? Es un espacio en memoria en donde se guardan, recuperan y manipulan los datos que utiliza un programa. Tenemos que definir el tipo de dato en muchos lenguajes de programación. En Python no nos preocupamos tanto por esto porque es un lenguaje tipado. Es decir, cuando nosotros asignamos una variable y le damos el valor, está aquí el valor, eh, automáticamente Python define qué tipo de dato es. El identificador es el nombre de la variable. ¿Vale? Puede ser variable de tipo entero, de tipo decimal, de tipo letras o caracteres, de tipo palabras y de tipo booleano, ¿no? Son aquellos tipos de datos que almacenan nada más un verdadero y o un falso. Lo puedo apreciar de esta manera, como una cajita. Es decir, cuando nosotros declaramos una variable estamos reservando un espacio en memoria. Muchas veces la podemos declarar vacías y posteriormente a través de consola podemos introducirle un valor que después podemos recuperar con un print o guardar dependiendo del valor que nosotros le demos, o manipular a través de una suma, multiplicación o algún operador lógico matemático. ¿Vale? Bueno, entonces esta cajita pues se puede representar como una variable que está reservando un espacio y dentro tiene ahí algunos valores. ¿Cómo utilizar la variable? No pueden tener espacio. Aquí tenemos el ejemplo. Número 1 está bien hecho. Y número, espacio 1, es algo que no debemos hacer al momento de declarar una variable. Eh, no deberían empezar con un número, tal y como está este ejemplo. ¿Okay? En muchos lenguajes de programación sí te lo va a aceptar, sí te va a aceptar que declares una variable con un número, pero no es lo más correcto lo que podemos hacer, ¿no? Siempre identificarlo por medio de palabras. Sí podemos ponerles números, pero no comenzar con un número. Tampoco pueden tener el nombre de una palabra reservada, es decir, aquellas palabras que obedecen a una instrucción. Por ejemplo, no puedo crear una variable llamada print, porque print es una palabra reservada que se utiliza en Python para poder imprimir en pantalla. Tampoco puedo declarar una variable que se llame while, como está aquí, y que tiene un valor de 50. No me lo va a aceptar. El lenguaje de programación en su sintaxis me va a marcar un error. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, por ejemplo, aquí tengo variable 1. Su primera letra es mayúscula. Después tengo otra variable creada que se llama exactamente igual, ¿no? Y pareciera que es la misma, pero su primera letra es minúscula. ¿Okay? Entonces, estas son dos variables diferentes. Un byte contiene 8 bits. Entonces colocamos 8 bits, aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y llega hasta un valor de 255. Es lo máximo que podemos acumular. Ahora, aquí, como es de tipo char, la tabla ASCII es lo que guarda. ¿Okay? Aquí está la tabla ASCII, ¿no? Comienza desde el 0 hasta el 255. Y en el intérprete del lenguaje de programación, pues dependiendo del número que nosotros le demos, o dependiendo de la letra que nosotros le demos, lo va a interpretar como si fuese un número de manera interna. De 2 bits, de 2 bytes, perdón, contiene 16 bits, y si colocamos 16 unos, nos va a dar este número que es 65.535, y así sucesivamente con todos los tipos de datos. De manera interna es lo que está reservando en memoria Python. Claro, repetimos, Python es un lenguaje tipado y no nos va a pedir que especifiquemos el tipo de dato, pero de manera interna se está reservando estos espacios en memoria a través de las variables que nosotros definimos. Variables comunes en Python, las que más se utilizan son los tipo int o número entero, float, número flotante, aquellos que tienen punto decimal. Por ejemplo, un entero sería 10 y un flotante sería 10.5. Las variables de tipo texto, que son las string, y el valor de la variable string debe ir entre comillas, ¿no? Más bien. Y el valor de las de tipo entero no es necesario que le pongamos entre comillas, porque siempre le vamos a mandar a guardar un número. Cuando nosotros guardemos texto siempre es entre comillas.
o si utilizamos texto es entre comillas. Por ejemplo, si queremos imprimir algo en pantalla, un mensaje, debe de ser entre comillas. También tenemos las variables booleanas, que son aquellas que dentro de su lógica nos dicen si algo es verdadero o falso. Ejemplo del flujo de datos de un programa, ¿no? Python comienza de arriba hacia abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, una instrucción que dice print. Esto es una suma. Y después creo una variable que se llama número 1. ¿Ok? Después creo otra variable que se llama número 2, que está mal declarada ahí porque tiene un espacio. ¿Ok? Espero puedan percibir ese error. La número 1 y la número 2 tienen un valor de 5. Y después creo una tercera variable que se llama resultado, que va a guardar la suma de estas dos variables. Y por último voy a recuperar el valor de la variable resultado y lo voy a mandar a imprimir en pantalla. Bien, aquí dividí en dos, que es lo que nos va a imprimir en pantalla. Y esto no se va a imprimir en pantalla, no vamos a ver nada cuando nosotros estemos ejecutando el código, pero está sucediendo de manera interna. De hecho, si nosotros creamos un programa y no mandamos nada en pantalla, sí se está ejecutando, está haciendo algo, pero no lo estamos viendo, no lo estamos percibiendo. Pero sí está sucediendo, aunque nosotros no lo veamos. Entonces, el flujo es el siguiente. Ok. Comienza desde aquí y se va a la variable número 1, se va a la 2, después se ejecuta aquí y por último imprime el resultado. Python comienza de arriba hacia abajo, como cualquier otro lenguaje de programación. Y vamos a ver en pantalla estos datos, y estos no lo vamos a ver, estas operaciones, pero sí van a estar sucediendo. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Vamos a hacer este ejemplo ok, y decimos print, ok, esto, ok, recordemos, si queremos imprimir texto es entre comillas, esto es una suma, ¿listo? Bueno, ahora voy a declarar mi variable número 1, le voy a dar un valor de 5, ahí está. Número 2, le voy a dar un valor de 5 también, y ahí está listo. Voy a crear mi tercera variable, resultado, igual a número 1 más número 2. Listo. Ahora recupero el valor. Si yo ejecuto hasta aquí, no existe la variable, ok, porque en realidad no existe. Ahí está, número 2, ya existe. Bueno, vuelvo a ejecutar. Ahí está. Me está indicando esto es una suma. Nada más. Nada más me está diciendo que esto es una suma. Ya está guardado este resultado, pero aún no lo he mandado a imprimir. Entonces voy a mandarlo a imprimir. Simplemente, y digo que imprima el resultado. Y ahí está. Voy a ejecutar de nuevo. Ahí está. Esto es una suma y se imprime el resultado, es decir, 5 más 5. ¿Sí? Bueno, podemos ver este ejemplo claro de el uso y el funcionamiento de una variable. Ok, espero que hasta aquí estemos comprendiendo el uso de las variables. Cabe recalcar que no es la única manera de poder manipular las variables. En este caso, tenemos número 1 más número 2. Pudimos crear la variable aquí, o podemos imprimir el valor de la suma sin necesidad de crear una tercera variable. Podemos decir
dentro del print número 1 más número 2. Ahí está. Y ya no necesitamos crear la tercera variable. Simplemente allí está ya la operación matemática y se va a imprimir el resultado. Está, damos y listo. Tenemos aquí abajo el mismo resultado. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Estás poniendo atención? Bueno, identifique los errores del siguiente código. Vamos a ponerle pausa e identificamos, y posteriormente damos la solución de este problemita o de esta incógnita. Ok, si pausaste el video y le estás dando continuidad, vamos a identificar los errores. Bien, para empezar, declaro una variable que se llama Juan. Después declaro una variable que se llama Pedro. Y después trato de... Ok, aquí hay un pequeño error. Le falta una comita al principio, ¿no? Debe ir de apertura y de cierre para enviar un mensaje en pantalla. Después aquí identifico otro error, el cual estoy tratando de utilizar la variable Juan y la variable Pedro. Pero aunque parezca que es lo mismo, recordemos que Python identifica entre mayúsculas y minúsculas, y una variable debe de ser única. Entonces aquí estoy mandando a llamar variables que no existen. No existe la variable Juan con minúscula, es Juan con mayúscula. Ok, entonces este sería un segundo error. Y por último, estoy tratando de imprimir el total, pero lo estoy haciendo con comillas, y esto no es correcto. Como es una variable de tipo numérico, puedo mandarlo a imprimir sin problemas, sin poner las comillas. Ok, hasta aquí con el video de aprendiendo a utilizar variable. Espero que estés aprendiendo y estés poniendo en práctica estos conceptos muy básicos. Recuerda que están mis datos, mis contactos en la descripción del video. Y hasta aquí hemos concluido este segundo video de aprendiendo programación en Python. Te espero en el siguiente video.